Saludos colegas, bienvenidos a un video más de Otocel. En esta ocasión colegas vamos a estar hablando de los componentes, es decir, resistencias, condensadores, diodos, bobinas, acerca de las imágenes que estaba subiendo en el transcurso de esta semana. También colegas quiero aclararles algo, el contenido que yo voy subiendo, las imágenes de baterías, la compatibilidad de baterías, en este caso, o dice, yo esas imágenes las adquiero o las adquirí cuando yo hice un curso. Todo el archivo o las imágenes que yo voy subiendo son las que yo adquirí en un curso, es decir, a mí me costó mi dinero. Cuando yo realicé cursos, entonces ahí me compartieron esos documentos, esos archivos en PDF en cada curso que he hecho en el trayecto de mi profesión. Entonces a mí me costó dinero, no es que sean de mi propiedad o no es que sean que yo las creo, no negativo, esas a mí me pasaron cuando yo adquirí un curso. Entonces yo de ahí hago los captures, las recorto y las publico, las comparto, siempre respetando el derecho de autor. Entonces, porque a veces ahí están en las mismas imágenes, están hasta los contactos, están ahí de los creadores del contenido o de los PDF. Entonces yo no tengo por qué editar, yo no tengo por qué hacer nada, modificarles, ¿no? Yo simplemente texteo, no tengo derechos de autor, porque no son de mi propiedad. Yo no creé ese archivo, yo no hice ese documento. A mí me enviaron cuando yo compré cursos, entonces así es como llegan esos archivos a mi poder, digámosle así. Más no son míos. Y más yo no vendo, colegas, yo no vendo nada, yo no ofrezco, no soy distribuidora, no ofrezco nada de productos negativo, porque muchos colegas me escriben por interno o en los comentarios qué precio tiene, en dónde están ubicados, cómo sale, al por mayor, de baterías o de los circuitos o display incluso, pero lamentablemente colegas yo no vendo. Mi página es solo soporte para técnicos, de soporte para los colegas que están empezando. Entonces no vendo nada. O sea, la compatibilidad de baterías, ya digo, eso es archivos que a mí me compartieron. Entonces de ahí hago yo capture y las publico para que ustedes tengan ese conocimiento de qué baterías son compatibles, con qué modelos y cosas así. Muy bien colegas, aclarado eso, vamos a estar hablando ahora de los componentes, porque muchos colegas también en los comentarios y por internet han estado diciendo, pero cómo se mide, que si una resistencia tiene continuidad, un condensador, cómo se mide un diodo y todo eso. Entonces vamos a estar haciendo la clase de hoy de los componentes, haciendo las mediciones, algo básico para los colegas que están empezando. Yo sé que hay muchos colegas que me siguen que ya están en un nivel avanzado, entonces ya esto es solo para los colegas que están empezando, no es algo avanzado, es algo básico para que tengan ese conocimiento, las mediciones y cuándo estaría fallando o cuándo no. Entonces eso vamos a estar verificando los componentes para que así los colegas que están empezando ya sigan avanzando. Igual recuerden colegas, voy a seguir compartiendo las imágenes de esas que compartí en este transcurso de esta semana, porque es un documento de archivos de casi de 60 o 80 páginas. Entonces voy compartiendo, hago capturas y voy compartiendo para que ustedes vayan repasando y pongan en práctica colegas, para que así ustedes ya vayan avanzando, vayan teniendo ese conocimiento para que sigan creciendo y den soluciones en sus talleres. Muy bien colegas, vamos a comenzar con los condensadores. Vamos a comenzar con los condensadores. Vamos a identificar un condensador acá. Vamos a verificar. Vamos a acercar un poco más. Ahí están. Aquí están los condensadores. En este caso están al lado de que sería el PMIC principal. Pero vamos a hablar de los componentes. Sería un condensador. Los condensadores en sí se mide es en nanofaradios, pero nosotros ya como técnicos, digo nosotros porque yo creo que todos los compañeros técnicos, los colegas, ya estamos acostumbrados a medir solo en caída de tensión o continuidad. Un condensador nunca tiene que tener continuidad, nunca tiene que pitar a tierra.
El condensador siempre está en una línea en paralelo, es decir, un extremo está a una línea positiva y el otro extremo está a la línea tierra, a la línea negativa. Entonces nunca van a tener continuidad, porque dentro de ellos les separan dos placas metálicas. Dentro de ellos se separan por placas metálicas. Entonces nunca van a tener continuidad entre sí. Si tienen continuidad y pitan entre sí, quiere decir que ese condensador se sacrificó y entró en corto para proteger la línea. Entonces nunca puede estar en continuidad, nunca puede pitar continuidad entre sí. Un condensador no tiene continuidad. Vamos a hacer la medición. Vamos a poner en continuidad. No tiene que pitar. Vamos a poner esta tierra. De un extremo tiene que dar tierra. Como ustedes pueden ver, da tierra porque estoy poniendo una punta del multímetro a tierra. Entonces de un extremo, como va a tierra, está a tierra ideal. De mi multímetro, que es 00.1. Dependiendo del multímetro, hay algunos multímetros que el tierra ideal son 2, 000.2. Entonces depende del multímetro. Y el otro extremo nos da un valor. Entonces eso significa que el condensador está bien. Ahora vamos a medir, a ver de qué capacidad, de cuánto es ese condensador. Para tener un valor exacto sería retirarlo y medir fuera de la placa principal. Para ver el valor del condensador, tenemos que poner en los multímetros de alto rango, ya viene nanofarads. Esa es la ley, esa es la normativa, así le crearon, que en esta escala tenemos que medir para ver de cuánto es ese condensador. ¿Cómo medimos eso? Ya tocamos el condensador entre sí. No importa no importa la polaridad de nuestro multímetro, es decir, podemos poner de cualquier extremo, de cualquier lado, para ver de cuánto es ese condensador, para ver de cuánto es, porque a veces necesitamos reemplazar un condensador, pero no sabemos de dónde sacar, porque no sabemos de cuánto es su valor. Vamos a tocar bien. No está haciendo bien contactos, pero colegas, que estoy haciendo sin el microscopio. Es como que se hace contacto al otro. Espérense, colegas, no está haciendo bien contacto. Seguimos, colegas, por aquí. En sí, colegas, para ver el valor exacto de un condensador cuando queramos reemplazar, tenemos que retirarlo y hacer esa medición, o con el diagrama eléctrico podemos verificar de cuánto es ese condensador. Obviamente, si es que no está el componente en esa línea, necesitamos saber de cuánto es, vamos a necesitar el diagrama eléctrico para verificar de cuánto es. Como ustedes estaban observando, haciendo las medidas en la misma placa, nos da un valor, o sea, inestable, no nos da un valor exacto. Retiré este condensador y es el que está aquí. Esta es una placa de un J7 2016. En DZKJ, si hay el layout, si hay el diagrama eléctrico, llegué hasta este sector en el diagrama eléctrico y me dicen que ese condensador es de 22.00 nanofarads. Entonces, verificando una vez que ya lo retiré, entonces ahí sí nos da un valor exacto, lo que nos dice el diagrama eléctrico.
Esperen, colegas, vamos a tocarlo bien. Ahí se sobrecarga, busca y ahí está. Ese es el valor que está en el diagrama eléctrico. Ese sería el valor de este condensador. Entonces así podemos hacer el seguimiento y la medición de un condensador. Repito, para tener un valor exacto, para saber de cuánto es de ese condensador, hay que retirarlo y hacer la medición en nanofaradios. Aunque nosotros ya estamos acostumbrados a verificar si está bueno o no en caída de tensión. Ahí sí, el condensador puede estar en la placa, la punta positiva del multímetro a tierra, y verificamos su caída de tensión. ¿Es considerable buena? Sí, es todavía considerable buena esa caída, 0.294 milivolts. Entonces eso sería en lo que es condensadores. Ahora vamos a hacer la medición una bobina. Las bobinas siempre vamos a medirlas es en continuidad. Siempre verificamos las bobinas, así dan continuidad. La bobina es un componente semiconductor. Como ustedes sabrán, colegas, la bobina, dentro de ellas llevan cables enrollados, cablecitos enrollados. Déjame ver por aquí si tengo más o menos así, colegas. Miren. Así están dentro de las bobinas, pero esos cables obviamente están cubiertos, y esa corriente, ese voltaje que pasa por aquí siempre va a pasar normal, haciendo su ciclo. En cambio, cuando ya entra en fuga o en daño una bobina, se quema y todo ese alambre se junta, y ya no estaría haciendo ese círculo, sino ya estaría llegando la corriente de una, haciendo ahí contacto esa masa. Entonces ahí es cuando tengamos un problema en esa bobina. Siempre vamos a medir la bobina en escala de continuidad. Verificamos en escala de continuidad, tiene que pitar. Si es así, tiene continuidad de extremo a extremo. Pita, tiene continuidad de extremo a extremo. Entonces quiere decir que la bobina está bien, no está abierta, no está dañada. Ahora, ¿qué pasa cuando encontramos una bobina en corto? Es decir, una punta, puede ser cualquiera, va a tierra, cualquier blindaje de la placa, y encontramos en corto una bobina. Es decir, si aquí estuviera en corto, si nos estuviera pitando a tierra, ¿qué hacemos? Hay muchos colegas que se confunden, dicen, no, tengo una bobina en corto en ese sector. No está en corto la bobina nunca deja en corto a ningún componente o a ningún circuito. Lo que está en corto es la línea. ¿Qué hacemos ahí? Retiramos, colegas, un ejemplo, si fuera esta bobina, retiramos la bobina y verificamos de qué lado queda el corto. Si queda del lado que sale del circuito, en este caso sería el PMIC principal, o si es del otro extremo, a donde estaría pasando esta bobina sería una salida bug, que estaría yendo a donde, al procesador, o a memoria. Entonces verificamos de qué lado queda el corto. Esa sería la medición de una bobina. La bobina se puede medir en continuidad. Si una bobina no pita entre sí, quiere decir que internamente está rota y hay que cambiarla. Muy bien, colegas, ahora vamos a pasar a medir lo que son las resistencias. Un ejemplo, colegas, ahora en lo que es en la marca Xiaomi y en algunos Huawei, hay una resistencia que está en la línea del conector de la batería. Entonces ahí hay algunos colegas que se están confundiendo, dicen que la resistencia está pitando a tierra. Obviamente, normalmente una resistencia nunca tiene que tener continuidad o pitar a tierra, pero depende, colegas, en el sector que estemos. Eso nos va a sacar la duda, es el diagrama eléctrico o el layout, para hacer ese seguimiento de línea, a ver si esa línea tiene que estar a tierra o no. Las resistencias, cuando están en tierra o cuando están en esa línea negativa, por ejemplo, aquí, un ejemplo, colegas, miren. Este es el conector de un
de la batería de un equipo. Este es un Huawei, un P8 Lite, y aquí hay una resistencia que está a tierra, que pita a tierra, pero esa resistencia tiene que estar así porque así lo hizo el fabricante, así lo hizo de poner esta resistencia a tierra. Como ustedes pueden escuchar, esta resistencia está a tierra. Cuando una resistencia está a tierra es cuando la resistencia es demasiado menos su ohmiaje. Ahí es que esa resistencia vira a tierra. Por ejemplo, este es de 0.10 ohmios. Significa que esa resistencia va ahí, es como un fusible que tiene continuidad entre sí. O sea, esa resistencia está ahí para eso. Por eso es que le ponen en este sector, en esta línea de el conector de la batería, en el lado negativo o tierra, como ustedes lo entienden, colegas. Entonces yo igual me confundí, decía cómo una resistencia puede estar en tierra en un conector y una batería, pero eso ya después, cuando aprendí a interpretar planos esquemáticos, ya me di cuenta que ahí uno es cuando uno se da o se aclara esas dudas que se tiene, porque esa resistencia está en esa línea y está a tierra, es por el valor de su ohmiaje. Ahora vamos a medir una resistencia. Miren, por ejemplo, esta resistencia, si le medimos en ohmios, tiene 0.001, o sea, ya su valor es a tierra. Detecta y ahí está, 0.001. A ver un poquito más acá para que puedan ver el multímetro. Es porque la resistencia llega a tierra. Cuando menor sea su ohmiaje, quiere decir que ya está llegando a ser tierra. Prácticamente esta resistencia es como un filtro. Entonces, esas nos están llegando más en la marca Xiaomi y a muchos colegas, incluso no sé si era en el Redmi Note 8 o Note 8 Pro, creo que era, que yo hice un video que le di soporte a un colega y él decía que había una bobina que estaba en esa línea, y es verdad, en el diagrama y en el layout había una bobina que estaba ahí, y esa bobina la habían puesto, es decir, como si aquí esta fuera la bobina, en ese sector, en el lado de tierra o negativo de la batería, pero obviamente la batería, como la bobina es semiconductora, entonces el otro extremo va a llegar a tierra. Entonces eso ya nos ayuda, es el plano esquemático. En este caso aquí le pusieron, hay muchos que están llegando así. A ver que se enfoque un poco más. Miren, 0.010 ohmios, que ese ya es casi tierra, como ustedes pueden observar. Y esta es la línea negativa, todo tiene continuidad a tierra. Esta línea de acá ya sería la línea bit battery de los 4.2 voltios que viene para cargar o que emite la batería, como ustedes pueden observar. Entonces, cuando tengamos estas resistencias en esta línea, siempre hay que hacer esa medición y ya tener en cuenta eso, que el fabricante lo pone ahí, pero es de demasiado bajo su ohmiaje, y eso ya hace como si fuera solo un fusible y el otro se va a tierra, porque normalmente una resistencia nunca tiene que pitar, nunca tiene continuidad, y este de aquí tiene continuidad entre sí. Vamos a esperar que pase la banda. Ya, colegas, seguimos, ya pasó la orquesta. Entonces, ahora aquí estamos una resistencia que va en la línea del termistor, cuando el teléfono no llega por temperatura alta, ¿ya? Entonces vamos a hacer la medición en continuidad para que ustedes puedan observar que una resistencia nunca tiene que pitar continuidad, no tiene continuidad. Miren, no tiene continuidad, no pita. Pongamos tierra, pita, y la resistencia nunca pita continuidad, nunca tiene continuidad. Entonces, ahora vamos a hacer la medición en ohmios y verificamos. Está buscando, miren, ese sería 34.33 ohmios. Entonces, ese es el valor de esta resistencia. Se dan cuenta, a diferencia, la otra que está es a cero, está a tierra. O sea,
Cuando una resistencia menor sea su ohmiaje, quiere decir que está más expuesta a ser tierra. Entonces así podemos hacer esa identificación, esa medición, colegas. Ahora vamos a verificar, vamos a conectar el cargador y a ver si se activa su voltaje. El voltaje, una vez que ya se activa su voltaje, tiene que tener su voltaje de los dos extremos. Estamos hablando de la resistencia. Vamos a poner en voltios. Ponemos punta negra tierra y aquí hay una resistencia y verificamos de un extremo. Nos da el 1.8 y del otro extremo también pasa 1.6. ¿Será que se está perdiendo? No, está en un rango normal porque recuerden que la resistencia es que se opone al paso de la corriente, pero igual tiene que dejar pasar ese voltaje que va en la línea. Muy bien, colegas, eso sería lo que es la resistencia. Ya estamos, condensador, bobina, resistencia. Ahora vamos a hablar de los diodos protectores. Ejemplo, hay el diodo TBC normal y el diodo Zener. Como nosotros trabajamos en las placas MDS, o sea, la soldadura va sobre de las placas, entonces aquí lo más encontramos son los diodos diferentes, porque este sería un diodo normal en lo que es placas electrónicas, en las placas electrónicas de equipos de sonido, cajas amplificadas. Miren, este sería un diodo TBC normal y este de acá sería este de aquí es un diodo Zener. Pero estas componentes vamos a encontrar en placas de televisores, de equipos de sonido, en fin, pero son diferentes, pero hacen la misma función. Miren, este es un diodo Zener, un ejemplo en esta placa, y este de acá es un diodo normal. Pero aquí en las placas que nosotros trabajamos encontramos de la siguiente forma, de la siguiente manera, o sea, ya cambia su diseño, su imagen, pero hace su misma función. Como ustedes pueden observar, aquí hay un diodo. Miren, ahí está un diodo y es diferente al que acabamos de ver, pero hace lo mismo, es su misma función. Acá hay otro, obviamente aquí al lado del conector de la batería. Miren, aquí está otro. Siempre están ahí en esa línea, es para proteger, porque un extremo está a la línea positiva, del otro extremo a tierra. Cuando hay una sobretensión, de voltaje, entonces ¿qué haces? Se quema, se une y pasa a estar tierra y se apaga el equipo, queda totalmente apagado. A veces hay estos diodos también en lo que es al lado de los puertos de carga, más vienen en lo que es la marca Huawei en esos teléfonos antiguitos. Ahí siempre viene un diodo en la línea positiva de lo que salen los 5.1 volts que emite el cargador, y ese va corto, y por más que cambien de puerto de carga, el cliente llega y dice: cámbiame el puerto de carga porque no carga, no prende. Pero siempre yo me encontraba en esos casos el diodo en corto, entonces lo retiro y el equipo comienza a cargar. Hay que buscar un diodo que haga su misma función y instalar. Ahora, un ejemplo, el diodo Zener. Vamos a desconectar acá. Colegas. Un ejemplo aquí, este es un diodo Zener en esta placa de la 20. Este es un diodo Zener, parece un circuito, pero no, es un diodo Zener que también está en la línea principal de los 5 volts. Llega acá, pasa el OVP y ya iría detrás de la placa al IFP MIC. Pero a veces siempre llegan en corto, y sabe ser el culpable. Dejan al equipo totalmente apagado porque entra a corto, se protege, se quema para evitar más daños mayores. Entonces, miren, este es un diodo Zener, parece un circuito, pero no, en este caso es un diodo Zener. Entonces así podemos identificar los componentes. Vamos a hacer la medición, obviamente, en escala de diodos. Obviamente vamos a hacer
Eso. Vamos a ubicar por aquí donde estaba. Para medir un diodo podemos retirarlo o podemos hacer la medición en la placa misma. Punta roja del multímetro a tierra y la otra a la línea del, esta sería tierra. Vamos a ver del otro extremo. Vamos a poner acá. Vamos a ver, ahí. Este sería, vamos a poner tierra. Este lado sería del lado negativo. Pero un momento, colegas, para que puedan observar ahí. Este es del lado tierra que está el diodo y del otro extremo está en la línea y está 429 milivolts. Si retiramos y lo medimos por fuera, entonces va a tener lo mismo. Vamos a retirarlo para hacer esa medición. Muy bien, colegas, ahí ya se lo retiro. Ahora, para medir el diodo ya retirado, tenemos que identificar su entrada, su línea ánodo, o sea, su positivo. ¿Cómo lo identificamos? Él siempre va a traer, ellos siempre traen unas rayitas de un extremo, entonces ese sería su entrada, su ánodo. En este caso tenemos que poner las puntas inversas, es decir, la punta negativa del multímetro en la línea principal, en la línea ánodo, y la otra su salida, que sería el cátodo. Entonces ahí hacemos esa medición, porque si ponemos inverso no nos va a dar ningún valor, nos va a dar OL, Open Line. Vamos a ver si estamos aquí bien. Negativo nos da 0, nos da OL. Invertimos las puntas y nos tiene que dar un valor. Como ustedes pueden ver, nos da, varió. Recuerden que ya nos daba otro valor y acá varió, pero eso es porque en la línea hay más componentes, entonces por eso es lo que hace. Incluso de la línea hay un circuito, un IC, entonces ese es el que nos hace dar ese valor, esa referencia. Por eso que algunas líneas encontramos 500, 600, 450 milivolts. En este caso ya retirado el diodo nos da ese valor. Entonces así podemos hacer la medición de un diodo. Cuando vamos a reemplazar componentes y si no tenemos un diagrama eléctrico para verificar de cuánto es el componente que necesitamos, entonces podemos guiarnos por los sectores. Es decir, si necesitamos una bobina, un condensador, y no tenemos un diagrama eléctrico, no sabemos de cuánto es, no sabemos cómo identificarlo, de cuánto es su valor para reemplazarlo, tenemos que guiarnos por los sectores. Un ejemplo, necesito aquí un condensador de un sector del PMIC principal, retiramos un condensador de ese sector. Hasta los más grandes cracks hacen eso. Eso te hizo una reparación un colega de un iPhone, me imagino que muchos de ustedes lo hayan visto. Puso una bobina retirando de otro sector, incluso la bobina era diferente, porque las bobinas vienen de diferentes, o sea, las bobinas no siempre encontramos de la misma forma. Un ejemplo, miren aquí estas bobinas vienen, yo lo conozco como bobinas tipo ladrillo, tipo adoquín, yo lo conozco como tipo adoquín, yo lo digo así porque miren, es como los que la forma como los adoquines. Miren, esta es otra bobina, entonces las bobinas a veces vienen de diferentes, miren, son bobinas y tienen esa diferencia. Estas bobinas sí vamos a encontrar más en lo que es Huawei y en lo que es Xiaomi, vienen este tipo de bobinas. En lo que es Samsung siempre casi la mayoría vienen así, las más comunes, las más conocidas. Muy bien, colegas, espero que de algo les sirva. No olviden comentar, compartir. Si quieren que haga otro video, comenten que les gustaría que aclarar sus dudas para así seguir creciendo, que ustedes también vayan creciendo, colegas. Gracias por ese gran apoyo en la página. Bendiciones, colegas, no olviden dar me gusta y compartir.